Bueno, el día de hoy les venimos a hablar sobre el perfil del médico esperado. Nuestro grupo está conformado por Jack Hernández, Vanessa Iregui, Said Jaramillo, Luisa Lesmes y quien les está hablando, Juan Diego Hoyos. Antes de comenzar con definiendo qué es el perfil del médico esperado, qué es la ética, tenemos que empezar hablando de una pequeña terminología que nuestro compañero Jack Hernández nos va a exponer. Listo, en primera instancia encontramos la palabra conciencia moral, la cual es la voz interior que nos obliga a actuar de una forma y también nos dice qué acciones son correctas o no son correctas. Por otra parte, encontramos la palabra deber, que es lo que una persona tiene que hacer o no hacer según la moral que posee. Felicidad es el estado de ánimo de la persona que indica que la persona se siente plenamente satisfecha. Justicia es el principio moral que inclina a orar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Aquí es cuando entra en juego también la palabra libertinaje. Persona, en un concepto filosófico, expresa la singularidad de cada individuo. Razón práctica es el que mide el accionar de nosotros en base a pensamientos o reglas o principios. El sentimiento moral es el fundamento de la valoración, de la valoración moral. Y por último encontramos valor, que es la cualidad de una persona u objeto. La ética en sí proviene del griego ethos o éticos, que significa carácter o proveniente del carácter. Según Platón, la ética es la autocrítica que nos lleva a la solución de conflictos tanto sociales como personales. La ética médica, en sí en la ética médica podemos encontrar unos deberes del médico frente al paciente y frente a sus demás compañeros. Estos podrían ser dar una opinión profesional sin ningún tipo de influencias externas, siempre respetar las creencias del paciente y las decisiones que éste tome, ser honesto y respetuoso tanto con los pacientes como con los mismos colegas, siempre debe tratar de preservar la vida y certificar solamente lo que verifica personalmente. Bueno, ahora mi compañera Vanessa les va a hablar sobre la bioética. La bioética. La palabra bioética está conformada con raíces griegas y básicamente significa ciencia que estudia cómo tratar correctamente a los animales. Está conformada por bios de vida y etos manera de hacer o adquirir las cosas. Y sufijo ica, que es relativo. En los años 70, Walter Rich básicamente escribió un diccionario o una enciclopedia y la define como estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención de la salud, en la medida que esta conducta se examina a la luz de los valores y principios morales. Básicamente significa que es una disciplina o un conjunto de conocimientos que estudia las conductas del hombre, especialmente a lo que se refiere al campo de la ciencia de la vida, y estudia mediante principios valores. ¿Para qué? Para pretender llevar estos conocimientos a la medicina o el área de la salud. La bioética se da, desde el principio se empieza a hablar de ética, y luego, después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, básicamente en 1970 y 1971, siguiente. Tenemos a Van Potter, donde el personaje el cual vivió todos estos acontecimientos y se empezó a imaginar una ciencia que fuera un puente, una disciplina que uniera estos dos mundos. Y así la llamó bioética y creó este concepto direccionado a los médicos o al campo de la salud. La bioética básicamente se divide en 4 principios: autonomía, beneficio, justicia y no maleficencia. Y además tiene características o sigue características como los problemas que emanan en todas las profesiones de la salud y afines, así como las relaciones con la salud mental. La investigación biomédica sobre el comportamiento independiente de la influencia directa o indirecta de la terapéutica, los problemas sociales, sobre todo los relacionados con la salud pública, salud ocupacional e internacional,
la ética en el control de la natalidad, entre otras. Bueno, hablando un poco sobre el artículo, el artículo fue hecho en la Universidad de Chile, un artículo en el que cogieron estudiantes de Facultad de Medicina de segundo a séptimo año. ¿Con qué finalidad? Los de primer año dicen que son estudiantes que hasta ahora se están enterando de aquellas cuestiones que tienen que ver con la vida o con la práctica clínica, y los estudiantes de segundo a séptimo año ya tienen un conocimiento tanto del estudio como de los pacientes que tratan. El nombre del artículo es Expectativa de estudiantes de pregrado de la relación del perfil al médico expresado. La metodología es describir brevemente la forma de pensar de los estudiantes de cada año, y para este se realizó en el 2002. Se realizaron 644 estudiantes entre segundo y séptimo año, y se buscaba evaluar entre ellos cuál era el perfil del médico esperado. En este surgen bastantes dudas, como que durante el médico, durante su formación, va cambiando aquellas cuestiones que tienen que ver con su visión en el mundo, al igual que aquellas creencias que tiene. El artículo también nos habla del Grounded Theory, que es una teoría que se realizó para entender aquellos procesos de conocimiento que son difíciles de entender o son difíciles de estudiar. El Grounded Theory nace como una contrapuesta al positivismo, que es todo lo que tiene que ver con la experiencia, es comprobado y por esa razón es verdad. Esto que nos comprueba que se analizan aquellos métodos de estudio en los que los estudiantes se van formando, y de esta manera van creyendo en cuál tiene que ser el perfil adecuado de un médico. También dentro del artículo mencionan 5 características que para los médicos que ejercen de su profesión como tal, a ellos les parece que son las más importantes. La primera es el profesionalismo, que tiene mucho que ver con la ética y la forma en la que él se relaciona con su entorno. La segunda es el altruismo, que tiene que ver las creencias con Dios, porque históricamente muchos de los grandes médicos que han existido han tenido alguna relación con Dios o han tenido alguna creencia. El amor por la docencia, porque uno de los objetivos del médico también es poder enseñar y dar a conocer, y centrarse en el paciente, porque en verdad en la práctica clínica lo más importante es el paciente. Y el entrenamiento continuo. ¿Qué quiere decir el entrenamiento continuo? Que siga mejorando sus conocimientos, informándose cada vez más. Bueno, ahora mi compañera Luisa les va a hablar sobre los principios que tienen que ver con los. Bueno, en cuanto a los principios de los pacientes, muchas veces estos buscan un médico autónomo, que sea líder y al mismo tiempo sea amigable. ¿Por qué? Porque al tener una buena escucha, al paciente se le facilita tener su procedimiento médico-paciente. El paciente muchas veces también busca una disponibilidad completa del médico a la hora de hacerle sus procedimientos o sus consultas. Muchas veces también buscan la delicadeza para tener una buena manera de fortalecimiento a la hora de poder tener estos procedimientos. También se busca humanidad, destreza y el tiempo suficiente para que el médico le pueda dar sus conocimientos y total pertinencia de lo que el paciente le está consultando al médico. En cuanto a las perspectivas del estudiante para medicina, lo que busca son 5 pautas principales, las cuales son las actitudes y valores ético-morales. Como les explicaban antes, esto es la base fundamental que necesita un médico para poder ejercer tanto médico-paciente como con sus colegas. En otra parte, se busca habilidades y capacidades para que así el médico o el estudiante pueda mostrar su destreza a médico-paciente. Los conocimientos son muy importantes, ya que con esto se verá en las manos del paciente las funciones y actitudes, ya que estos son pilares importantes a la hora del médico saber manejar sus tiempos, conocimientos y destrezas y los lugares de desempeño laboral para poder así regir una buena conducta y desempeño a la hora de poder tener sus procedimientos como médico. Bueno, en una síntesis general o en un resumen, el perfil del médico esperado se resume en varios aspectos. El primero son las actitudes que tienen que ver con la ética de él. Lo que pasa es que últimamente se pierde aquella concepción de la ética o de la bioética de la persona que trabaja en la salud,
tanto por el avance de la tecnología o por la necesidad de investigación, se pierde mucho la ética. Básicamente, este es como el pilar fundamental en el que el médico se tiene que basar. Sus acciones tienen que estar regidos hacia la ética y hacia el mejor beneficio. También tiene que ver con sus habilidades y capacidades, que obviamente con estas no se nace, pero estas tienen que ser ejecutadas. Al entender esto, entendemos que al ejecutar estas acciones o al llevar ciertos comportamientos que dentro de las habilidades y las capacidades se fundamenten, hacen que sea un mejor médico. Algo que también tiene mucho que ver con la buena relación de un médico es su empatía. Aquel médico que es empático y de igual manera puede desarrollar sus conocimientos intentando expresárselos a los demás, también es un médico que tiene unas grandes capacidades. Hay muchísimas más capacidades como puede ser el liderazgo, saber actuar bajo presión, y todo eso tiene que ver con la buena formación de un médico. Por otra Como parte, último, en la síntesis hablamos de aquellos factores que para nosotros influyen de mayor manera. Mi compañero Jack va a explicar brevemente algunos de estos. el médico debe practicar el autocuidado, debe tener conocimientos en otras áreas, debe poseer empatía, debe también fundamentarse en el área en el cual se debe desempeñar. ¿Qué quiere decir esto? Tener las mejores habilidades. Por ejemplo, si la persona quiere ser cardióloga, tener las mejores habilidades en cardiología y tener conocimientos en otras áreas, como ya mencioné anteriormente, las cuales pueden ser contabilidad, el área que desee. Muchas gracias. Y también, por último, es importante destacar lo humano. Lo humano siempre es algo que no se puede perder en un médico, y su relación hacia la gente tiene que ser lo más buena posible para de igual manera ser tratado así. El médico en la sociedad cumple un papel muy importante, y este papel se rige hacia esos principios que tienen que ver más con su forma de actuar.